Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Un gusto que estén aquí con nosotros. Hoy tenemos un gran tema que es revisión fiscal y juicio de amparo con dos grandes expertos, el doctor Oscar Cruz Barney y el maestro Fernando Zúñiga Tapia. También tenemos al doctor Ruiz. Bienvenido, doctor, qué bueno que se reincorpora con nosotros, y al doctor Rafael Estrada Mitchell. Gracias, doctor. Bueno, pues iniciaremos dando una pequeña semblanza de la gran carrera que tiene el doctor Oscar Cruz. Es investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, columnista de nuestra revista Tiempo de Derechos. Fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y fue fundador del Consejo Nacional de la Abogacía. Es autor de una vasta obra con su historia del derecho en México como una obra referencial. Doctor, tiene la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. El tema, bueno, primero agradecer la invitación, un saludo a don Rafael Estrada Michel, a Fernando Zúñiga, a don César Ruiz. Es un honor estar con ustedes compartiendo esta tarde. El derecho fiscal, los impuestos, es un tema que nos atañe a todos en nuestra vida cotidiana, que nos afecta y que nos pone nerviosos en muchas ocasiones, ¿no? El tema de la exacción fiscal y de la obligación de pagar impuestos, es un tema que tiene muchos años en términos de historia del derecho. Eh, Siempre es decir, el Estado ha buscado organizarse y precisamente en los fundamentos de la creación del Estado está el organizar una estructura capaz del cobro de impuestos, de la recaudación necesaria. Se dice que no puede haber Estado sin burocracia, ¿no? Y es muy claro, es decir, los empleados públicos, el aparato estatal que permite el funcionamiento del Estado, es un aparato estatal que requiere del cobro de impuestos, el cobro de impuestos para sostenerlo, para que funcione y para que pueda actuar, pues, en representación y en actuación del Estado. ¿Cómo sabemos que existe el Estado mexicano? Pues precisamente por su burocracia, por el funcionario público que nos exige el cumplimiento de un requisito para la realización de un trámite, la solicitud de licencia que tenemos que hacer y desde luego mes a mes y año con año el pago de impuestos correspondiente. En ese sentido, una de las preocupaciones fundamentales que tuvieron los pensadores en el siglo XVI frente al poder absoluto del Estado fue el tema de los impuestos, ¿no? Decía el padre Juan de Mariana que uno de los principios o uno de los derechos que no podía vulnerar el rey o el príncipe cuando accedía a la corona era modificar los impuestos pactados con la población, ¿no? No se podía cobrar más de lo que se había pactado en un momento dado. Es decir, el monto de los impuestos, el cobro de impuestos, pues casi como derecho fundamental, ¿no? Y por lo mismo, bueno, pues siempre ha estado el cobro de impuestos dentro de la canasta de derechos básicos de los gobernados. En ese sentido, la revisión constitucional de los procedimientos de impugnación al cobro de impuestos, pues cobra una relevancia particular, ¿no? Entender al juicio de amparo como un juicio absorbente, pues que cubre la totalidad del derecho fundamental que rodea un procedimiento y que en un momento dado nulifica o acaba pues con los procedimientos anteriores al declarar la inconstitucionalidad de una acción o de una actividad del Estado. Y es un poco las tesis que nos reúnen hoy día para comentar. Creo que es importante, pues, que nuestro auditorio tenga presente que el cobro de impuestos ha sido siempre, en términos históricos, un tema complicado, un tema complejo, pues, en la relación gobernantes y gobernados, ¿no? Y que la estructura, el nacimiento y el funcionamiento del Estado moderno dependen, por un lado, de una estructura de funcionamiento burocrático y que depende en buena medida o en absoluta medida del cobro de impuestos. Los impuestos a los que todos estamos obligados a contribuir y que deben de aplicarse correcta y adecuadamente. Y para eso están los medios de defensa constitucional, por otro lado, evitar una
aplicación inadecuada, una aplicación incorrecta de esos impuestos. Y a partir de ahí, bueno, pues arranquemos el análisis de estas tesis jurisprudenciales que nos reúnen esta tarde. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora presentamos también al maestro Fernando Zúñiga. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, maestro en Derecho Administrativo y en Derecho Económico por la Universidad Panamericana, doctorando en Derecho y maestrante del Máster en Argumentación Jurídica, este último impartido por la Universidad de León en España. Profesionalmente se ha especializado en las áreas de Derecho Administrativo, Regulatorio y Electoral. Es columnista del periódico El Heraldo, Estado de México, con un espacio semanal titulado Razón y Ley. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y es miembro activo de la Barra Nacional Colegio de Abogados. Adelante, maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos mis colegas. Por supuesto, mucho más doctos y más sabios que su servidor. Les agradezco mucho la oportunidad. Y me encantó ir después del doctor Oscar, porque cuando hablan de historia, y lo sabe el doctor Estrada, pues yo siempre pienso en el antiguo Imperio Romano y se me vino a la mente el decuma y el tributum y ¿no? El stipendium. Y yo solo agregaría lo que maravillosamente dijo el doctor Cruz Barney, que los impuestos son los impuestos desde que el Imperio Romano estaba, ¿no? Y siempre costó trabajo y siempre fueron mal vistos, sobre todo en tiempos de Calígula. No los veían muy bien, ¿no? Pero aterrizando para no irnos o para no perdernos en las trampas de esa historia apasionante, me gustaría un poco platicar del criterio que hoy nos tiene aquí. Y en ese orden de ideas, yo creo que se está hablando de dos particularidades interesantes. Parece un criterio a primera vista sencillo, ¿no? De bote pronto, un criterio que básicamente por algún momento nos podría decir una verdad de perogrullo. Déjenme un poco contextualizar. Cuando una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dicta una sentencia, sobre todo resultado de un juicio contencioso administrativo, cuyo origen puede estar en un crédito fiscal, ¿no? Bueno, pues esta sentencia puede ser recurrida y ¿quién puede recurrir, entre otras cosas, esta sentencia? Por un lado, el actor, aquel que promovió la nulidad ante el tribunal, que generalmente es un particular, y por el otro está la autoridad en términos fiscales, ¿no? Cuando se dicta esta sentencia, la autoridad que no esté conforme con el resolutivo o con los resolutivos de la sentencia, pueden irse al recurso de revisión fiscal, que es aquel que tienen las autoridades para hacer valer esta inconformidad. Por su parte, ¿no? El actor o los particulares pueden irse al juicio de amparo porque tampoco estén de acuerdo con esta sentencia, ¿no? Y es que, aunque nos parezca extraño, no lo es tanto en la práctica cotidiana, que la resolución de un tribunal no quede bien, déjenme decirlo, ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Es decir, no queda bien ni con aquel que lo promovió, ni con aquella autoridad que se defendió, y entonces los dos deciden, por razones diversas, ¿no? Acudir a la siguiente instancia. De entrada, yo creo que en las clases y cuando empezamos a platicar de esto, sobre todo a nivel licenciatura, la primera pregunta es, bueno, a ver, ¿cómo? ¿No? Pues sí, había una parte que ganó, ¿por qué las dos tendrían que quejarse del resolutivo de una sentencia? Bueno, puede ser que se haya decretado, por ejemplo, una nulidad para efectos, que no deja satisfecho
al particular que la promovió, pero tampoco a la autoridad. O puede ser que no se hayan colmado las pretensiones totales de una de las partes, sino solo parcialmente, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a tener una sentencia y donde este criterio tiene mucho sentido, porque dice qué hace o qué le toca hacer al tribunal colegiado de circuito que va a resolver ambas cuestiones, ¿no? Y lo primero es, de fondo, me parece que el criterio regresa a la teoría de la argumentación jurídica y a la teoría propia de la decisión judicial y de la importancia de que un tribunal dicte resoluciones que no se contrapongan. Y lo que dice, un poco lo que está materializando el criterio es, si tú tienes por un lado la revisión fiscal que ha promovido la autoridad y por otro el amparo que ha promovido el particular, y en esa sesión decides conceder la protección de la justicia federal al particular, ya no hay materia para la revisión promovida por la autoridad. ¿Por qué? Bueno, desde tiempos inmemoriales también es bien sabido que si ya tienes una sentencia que ha resuelto para alguna de las partes, no podrías volver al estudio de esa misma sentencia porque correrías el riesgo de dictar alguna resolución, y ahí sí estaríamos ante la locura argumental, ¿no? Que también beneficia a la otra parte, ¿no? Entonces, un poco el criterio, aunque parece simple, no lo es porque en nuestro sistema suele pasar muy a menudo en la práctica que una misma resolución no solo no deje contentas a las partes, sería peor que una misma resolución dejara contentas a las dos partes que están en litigio, porque entonces lo que tenemos es una contradicción. Si las dos partes tuvieran después del estudio la razón, ahí correríamos el riesgo de entrar en una contradicción y ante esa contradicción correríamos el riesgo de no hacer efectivo, ¿no?, un principio de tutela judicial efectiva. Ya hablando en términos un poco más abstractos o constitucionales. Y el criterio lo que viene a decirnos justamente es, a ver, estamos ante un medio de defensa excepcional, como es el recurso de revisión, pero también la parte del juicio de amparo. Y lo lógico es que si se resuelve primero el medio de protección del particular, que es el amparo, pues ya no tengas materia, ¿no? Y dejes insubsistente, ¿no? Eh, la sentencia recurrida. Me parece que en el fondo lo que trata de decir este colegiado es evitemos dictar contradicciones o evitemos de fondo caer en un problema que tiene mucho que ver con la argumentación y que tiene mucho que ver con la consistencia y que tiene que ver con que una resolución quede firme en el sistema jurídico mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro gran problema que tendría el sistema jurídico mexicano es, y dictada la sentencia, ¿cuánto tiempo tarda para poderse cumplir? ¿No? Que es el otro gran problema de fondo. Si yo tengo una sentencia, ¿cómo hago que esa sentencia se materialice? ¿Cuántas veces los y las litigantes no decimos ya gané, ¿no? Tengo la sentencia, pero no puedo ejecutarla, ¿no? No puedo materializarla. Entonces, creo que sobre todo en estas particularidades, en temas tan delicados, en asuntos que involucran, por un lado, la tributación vista desde el lado del particular, que siempre querrá pagar menos, y por el otro, desde el Estado, que siempre querrá cobrar más, vale mucho la pena que los tribunales tengan congruencia y que tengan sentencias que, déjenme decirlo así, causen Estado, ¿no?
No hablo del contenido en particular, hablo de tener una congruencia argumental que permita llegar a resoluciones que, si ya vienen de un problema en donde no dejaron contentos a ninguno, por lo menos ahora, no dejen contentos a ambos, porque tendríamos el problema al revés volteado, pero más grave, ¿no? Yo con esto iría modelando esta participación desde este punto o desde este criterio, no sin antes agradecer desde luego la invitación y la opinión y el debate que vaya a surgir a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Disculpe, pero ya me dejó con la gran interrogante que nos planteaba cómo se materializa la sentencia, cómo hacemos una vez de que ya lo tenemos ganado, ¿qué sigue? Pues fíjense, yo creo que la primera pregunta que hacemos siempre que nos dedicamos a litigar es, ¿usted qué quiere? ¿No? A nuestros clientes, ¿usted qué quiere? Me voy al tema fiscal, ¿no? La autoridad determinó mal y yo, mire, lo que quiero es no pagar esto porque no, ya lo pagué o debo menos o es tanto, ¿no? La materialización de una sentencia significa que lo que diga sucede en el mundo real, ¿no? En el caso concreto, si la sentencia dice anules el crédito fiscal, pues que realmente la autoridad no me lo cobre, ¿no? Es decir, la materialización se traduce del mundo de las palabras o del mundo de la abstracción del papel en un hecho concreto. No lo voy a pagar porque ya el tribunal me dio razones para no pagar ese crédito fiscal, ¿no? Haya sido que está mal determinado, que hubo vicios en el procedimiento, que hubo malos cálculos en las fórmulas de la base, no sé, ¿no? Que existió una discrepancia, que no hubo una correcta valoración de las pruebas aportadas a la autoridad para desmentir los dichos de ausencia de prueba que me llevaban a cobros indebidos, ¿no? Entonces, que una sentencia se materialice, déjame decirlo así, es que la promesa se cumpla, ¿no? O sea, que las cosas sucedan en la realidad. En la realidad de lo que ha dictado el juez, ¿no? No necesariamente lo que ha pedido el cliente, pero sí de lo que ha dictado el juez, de lo que se considera ya la razón jurídica. No sé si ya debrayé de más o sí pude ahí decirlo. Seguro mis colegas tendrán algo que aportar también. Yo lo entendería así, Joana. Muchas gracias, maestro. Doctor Ruiz, ¿tiene la palabra? Gracias, yo soy público acá nada más, y muy atento estoy escuchando las intervenciones de nuestros ponentes, y sin duda es un tema muy interesante, este binomio revisión fiscal y juicio de amparo, sobre todo, como bien dicen, cuando una sentencia no satisface a ninguna de las partes, que en materia fiscal tiende a ser muy seguido. Pues solo para continuar en la plática, yo les tendría un par de preguntas a ambos ponentes. A mí me llama mucho la atención siempre en los colegiados que no existe ni una acumulación de expedientes. Cuando, no sé, pongo a su consideración, no podríamos hablar de que existe conexidad cuando existe una revisión fiscal y un juicio de amparo contra la misma sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No podríamos hablar de que, pues, de que finalmente se tendrían que resolver de manera conjunta, por un lado, y en el otro es este lado del espectro. Mi pregunta es al revés: si no existe esa conexidad, si realmente son independientes, una práctica muy común que tienen los colegiados también es que se tiene que resolver en la misma sesión. No sé, algunos de ustedes tengan la misma experiencia, que hay ocasiones en que el secretario por alguna razón no logra atinar a ver que existe una revisión fiscal en el mismo juicio de amparo, y se llegan a sesionar los asuntos y los magistrados se asustan, se ponen muy nerviosos y hacen malabares con tal de que se sesionen los dos asuntos en la misma sesión, o sea, que se resuelvan al mismo tiempo. ¿Ustedes creen que esto tiene algún impacto real o es una mera práctica?
o si no existe ningún problema en que, por ejemplo, el amparo se pueda resolver en la sesión de esta semana y la revisión fiscal pueda quedar pueda declararse sin materia en la siguiente sesión, o si obligatoriamente tienen que sesionarse al mismo tiempo. Serían mis dos preguntas a los dos ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Oscar, adelante. Sí, no sé si Fernando quiere comentar algo, pero bueno, posiblemente una reflexión general. Si una resolución de inconstitucionalidad abarca absolutamente toda la materia, ¿no? Es decir, que exista un recurso previo de materia fiscal, y si se declara la inconstitucionalidad del acto vía juicio de amparo, pues naturalmente tiene que quedar sin materia, ¿no? Y lo ideal, claro, es que se resuelva todo de un jalón, ¿no? En un momento dado que venga la resolución del amparo, pero esta por sus efectos mismos deja sin efectos como consecuencia pues, de la resolución, debe dejar sin efectos a la resolución fiscal. Esta tesis que hemos estado comentando y que explicó muy bien Fernando Zúñiga, si uno lo comenta con los fiscalistas, pues todo el mundo está conforme, es decir, así es como se hace y así es como funciona, ¿no? Y en ese sentido no es una tesis que refleja una realidad muy clara. No tengo un procedimiento fiscal, tengo un juicio de amparo que declara la inconstitucionalidad del procedimiento o del acto reclamado, pues, en ese sentido, pues, lo que sigue es simplemente borrar, pues, todo lo que derive del mismo. Inclusive, es decir, si tengo un acto que derive en un juicio fiscal, pero ese acto se declara inconstitucional, bueno, se acabó todas las consecuencias de ese acto. Y parte de la consecuencia del mismo es los mecanismos de impugnación no constitucionales en contra de dicho acto, ¿no? No sé Fernando, ¿qué opine? Gracias, doctor. Pues, bueno, yo creo que eh, la, la, la riqueza de este criterio también tiene que ver con que documenta un estado ideal, ¿no? O sea, deberían resolverse simultáneamente en la misma sesión, pero en la práctica puede ser como lo dice César, que no suceda o que no necesariamente suceda así por razones procesales de estudio, porque traen el asunto de diferente manera, ¿no? Eh, y hay un problema, ¿no? La pregunta que plantea César de fondo es bien interesante porque sería, bueno, a ver, señores, esto en otras materias, ¿cómo se resolvería, no? ¿Cómo? Me voy a brincar tantito al derecho civil. ¿Cómo haría el derecho civil para no tener estas inconsistencias? Ah, pues hay una figura procesal básica desde antaño, que es la conexidad. Si existe conexidad en la causa, en los sujetos, ¿no? Pues lo acumulo y lo resuelvo junto. Y así evito tener una discrepancia de resoluciones. ¿Por qué no? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no hacerlo igual? Bueno, porque en el fondo estamos hablando de dos medios procesales, déjenme decirlo así, de naturaleza jurídica distinta, que esto es lo interesante, ¿no? La revisión fiscal es un medio de defensa extraordinario que sigue la lógica del procedimiento administrativo, ¿no? Del contencioso administrativo. Y el amparo es un medio de defensa constitucional, ¿no? Que es donde nos partimos, ¿no? Entonces, yo problematizaría un poco más la pregunta. ¿Puedo acumular dos medios de naturalezas jurídicas diversas? Entendiendo que no, vamos así, que no pertenecen a la misma familia jurídica, son primos, pero no son hermanos, ¿no? Entonces, ahí es donde los jueces han querido separarlos o darles un tratamiento separado, sobre todo por la lógica procesal que sigue cada uno o por la lógica teleológica que tiene cada uno, con una forma de resolverlos en la práctica, ¿no? Vamos a llevarlos simultáneamente, porque eso garantiza que no tenga yo una inconsistencia en la resolución. Y si ya los llevo simultáneamente, bueno, pues si resuelvo primero uno,
pues lógicamente el otro ya no tendrá razón de estudiarse, ¿no? Porque ya resolví uno. O sea, sería interesante ver si realmente, porque esto va a variar en cada caso. Yo sé que esto es un criterio con fuerza de jurisprudencia, pero realmente los alegatos de la revisión fueron agotados al resolver el amparo. O sea, porque podría darse un caso en donde no necesariamente aquellos argumentos que virtió la autoridad han sido lo suficientemente analizados y estudiados cuando se resuelve el amparo. Y la pregunta sería, ¿y no entonces me enfrentaré a una violación constitucional en el sentido de que no estoy haciendo un análisis exhaustivo respecto a la causa de pedir de la autoridad? Vámonos a poner un poquito más teóricos. ¿No será que estoy rompiendo incluso el equilibrio procesal porque no estoy escuchando a la contraparte? Es decir, la solución temporal de resolución simultánea realmente está resolviendo la complejidad de tener dos recursos de naturaleza jurídica distinta, o está dando una solución práctica siguiendo primero en tiempo, primero en derecho, pero no necesariamente tutelando principios constitucionales de fondo. Ya no parece tan sencillo el criterio, ¿no? O sea, si empezamos a problematizarlo, la autoridad podría decir, está muy bien, tú resolviste el amparo y le concediste razón al particular, pero oye, no entraste al estudio de esta causa que yo hice valer en mi revisión. ¿No me estás dejando en estado de indefensión? Porque no estás siquiera valorando mis argumentos presentados, pero sobre una misma causa, ¿no? Sé que no estoy contestando, César, pero quiero problematizar un poquito, ¿no? No sé si, creo que el doctor Cruz Barney tenía por ahí alguna Sí, opinión. es muy interesante porque efectivamente, es decir, el que el amparo arrastre, ¿no? El juicio fiscal previo y deje en un momento dado sin resolver las cuestiones planteadas en el juicio fiscal previo o en el recurso de revisión previo, y podría pensarse, y quizás de hecho lo sea de alguna manera, como una, pues no sé si una violación, pero al menos una mala praxis, ¿no? Es decir, no resolví la cuestión planteada, no estoy entrando al fondo del asunto, no estoy resolviendo una ilegalidad que se ha planteado durante el procedimiento. Bueno, la respuesta es clara, es decir, y además suele ser la práctica en juzgados de distrito o en colegiados cuando resuelven amparos, si encuentran una cuestión de inconstitucionalidad, con eso es suficiente, ¿no? Es decir, hubo un problema de inconstitucionalidad, eso cura todo, absolutamente todo, y ya no tengo por qué entrar a los otros agravios, ¿no? No tengo por qué entrar a revisarlos, pero efectivamente se plantea un problema, es decir, muy bien, no lo revisaste, pero el problema sigue, ¿no? Y si no entraste a verificarlos porque ya con esta inconstitucionalidad previa, preliminar o primera que encontraste, con eso ya se resolvió el asunto y por economía procesal ahí nos vemos, pero lo demás, y lo dices muy bien, Fernando, es decir, ¿qué pasa con el resto de agravios? ¿Qué pasa con el resto de la problemática jurídica y del funcionamiento del sistema fiscal o del ejercicio de las autoridades fiscales que se pierde una oportunidad de ordenar los procedimientos y de organizarlos, ¿no? Que me puedo ir por una causa de inconstitucionalidad quizás sencilla, quizás general, etcétera, pero dejo fuera todo lo demás, ¿no? Es decir, hay una explicación, pues, que es, ya encontré una, con eso, ahí nos vemos, y ya para qué sigo trabajando, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Tiene razón, pues, hay pues un vacío que no sé si sea resoluble, francamente,
¿no? En términos de la aplicación de un principio de economía procesal. O sea, la obligación de resolverlos todos pues nos llevaría a procesos quizás mucho más largos, mucho más engorrosos, mucho más útiles, habría que decirlo, pero quizás no necesariamente convenientes, pero tienes razón, o sea, creo que se quedan temas fuera muchas veces se quedan temas fuera que tienen que resolverse. Sí, profundizando un poco en la misma pregunta y escuchándolos a ambos, pensaba, por ejemplo, eh, al dejarse sin materia la revisión fiscal y no tocarse absolutamente nada de los argumentos esgrimidos por la autoridad, y concederse el amparo para que con libertad de jurisdicción, corrigiendo el vicio de constitucionalidad detectado, el tribunal vuelva a emitir otra resolución, es probable que el mismo problema que advirtió ya la autoridad en su revisión fiscal vuelva a ocurrir y no fue tocado. Entonces vuelve a regresar al tribunal colegiado con la misma revisión, prácticamente podríamos decir que la misma revisión fiscal. ¿No sería eso un poco en demérito de la justicia pronta y expedita? Pues es que entramos a ver, yo creo que siempre yo creo que aquí mi colega, el doctor Oscar, lo vio bien, ¿no? O sea, siempre en un sistema de justicia tan congestionado como el nuestro, vale mucho la economía procesal. Déjenme trivializarlo. Si yo estoy en medio de un embotellamiento y está lleno, utilizo la primera salida para correr de ahí. Lo que no me doy cuenta es que a lo mejor cuando tomo esa primera salida, en realidad es una especie de caracol de retorno que me va a regresar al congestionamiento tarde o temprano. Y creo que es el punto donde tú pones el dedo sobre la llaga, César, ¿no? Es, claro, la economía procesal de hoy, ¿no? Podría ser la congestión procesal de mañana, porque tarde que temprano llegaré de nuevo con la revisión fiscal correspondiente y tal vez con la misma revisión fiscal, ¿no? O sea, con los mismos argumentos de la revisión. Y ahí es donde yo creo que nuestro sistema, y no lo culpo, porque en realidad eh, da soluciones rápidas a problemas de este tipo. No necesariamente resoluciones de fondo, ¿no? Solo rápidas. Y ahí yo coincidiría con lo que dices, a reserva de escuchar al doctor Cruz Barney, que a lo mejor tengo una reflexión distinta, ¿no? A ver, estoy de acuerdo. Sí, el tema de la economía procesal, eh, frente a la problemática de la carga de trabajo que tienen los juzgados tribunales, pues tiene que privar, ¿no? Es decir, muchas veces eso se ve mucho en el derecho mercantil. Los abogados estamos muy preocupados, y quizás los jueces, por un tema de justicia, que es lo que nos tiene que preocupar y porque se aplique el derecho, etcétera, etcétera. Pero finalmente el cliente lo que está buscando es que le resuelvan el problema y que lo saquen del asunto y pueda dedicarse a otra cosa. Y la economía procesal pues juega precisamente a favor de esa idea. En demérito muchas veces, claramente, pues de una impartición de justicia pues más completa, más profunda, más clara. Muchas veces el cliente pues un poco le interesa que se haga justicia o que no se haga justicia. Lo que quiere es poder seguir haciendo negocio, ¿no? Vendiendo sus mercancías o que le quiten el tema fiscal de encima y entonces poder dedicarse a lo que hace. Eh, es un tema quizás un poco indisoluble, ¿no? O sea, el ideal sería pues que se puedan todos los temas resolver y entonces con eso construir un mejor sistema fiscal, un mejor sistema de administración de justicia, un mejor sistema ejecutivo, etcétera. Pero hay una realidad y la realidad es que los tribunales están superados, están eh, absolutamente cubiertos de asuntos que no, ¿cómo le hacen? ¿No? Entonces, por eso, pues se van muchas veces, y sí, muchas veces en demérito de la justicia, en demérito de los justiciables, pues por la salida más fácil, más rápida, etcétera, porque tiene que ver con una necesidad ingente de resolver lo más pronto posible una cantidad brutal de asuntos, ¿no? Es decir, quizás
es un tema que tiene que ver con la estructura y con el diseño del aparato de impartición de justicia, ¿no? Que requiera de soluciones mucho más de fondo y mucho más estructurales que otra cosa. No sé. Sí, sin duda. La verdad es que agradezco mucho a los dos sus respuestas y su paciencia. Como bien platicaban desde un principio, el criterio es bastante claro y sobre una realidad bastante aceptada por todos nosotros. Entonces, no estoy tratando de encontrarle ahí alguna cuadratura del círculo. Y pues precisamente con ese mismo afán me quería mover un poco más hacia el amparo fiscal en general, que, o sea, por lo que vemos de este criterio, pues obviamente lo que importa primero, lo que prima en la resolución de una revisión fiscal y de un juicio de amparo, pues es obviamente la observancia de los derechos fundamentales del gobernado, ¿no? Entonces, por eso en general tiende a resolverse primero el juicio de amparo. Y como bien dijeron, si se observa ahí algún vicio de constitucionalidad, pues eso mata toda la resolución impugnada por cualquiera de las dos vías, ¿no? Eh, pero eso me lleva un poquito a algo un poco más general. Recordarán ustedes en el artículo 107 constitucional tenemos una declaratoria general de inconstitucionalidad que justo trata de que un vicio de constitucionalidad que sea detectado por los tribunales del Poder Judicial de la Federación no pueda afectar a la población en general, ¿no? Finalmente ese es el meollo de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que beneficie no solo a los que promueven el juicio de amparo, sino a la población en general. Tiene un procedimiento muy claro donde dice que el legislador tiene cierto tiempo para corregir ese vicio y si no, la Suprema Corte hará la declaratoria general correspondiente. Eso hace que, digamos, se depure el sistema normativo a la luz de la Constitución. Sin embargo, tiene ahí una cláusula muy particular, que es esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad no opera en materia tributaria. En materia tributaria, no importa cuántas veces una norma sea declarada inconstitucional en amparo, no va a poder tener un efecto general, creando un sistema fiscal de primera, digamos, para los que pueden impugnarlo, y un sistema fiscal con normas claramente inconstitucionales para aquellos que no lo impugnan. ¿Qué opinión les merece esta circunstancia? ¿Ustedes tendrían alguna luz sobre por qué existe esta excepción en materia tributaria? ¿Están ustedes de acuerdo con ella? Gracias a ambos. Gracias, doctor. Eh, a ver, yo diría, ¿por qué existe? Porque, y regresando a la historia, porque desde la época de los romanos, los estados requieren de recursos para construirse y para mantenerse, ¿no? Entonces, no sería deseable en el Estado mexicano que a fuerza de golpe, ¿no? O a golpe de fuerza, como lo quieran decir, se dicten sentencias que eventualmente nos lleven a la inconstitucionalidad de la norma, porque el principal afectado sería el Estado, ¿no? En este caso, naturalmente se está privilegiando la obligación que tiene la ciudadanía de contribuir, ¿no? Esa obligación constitucional de contribuir en el mantenimiento del Estado frente a los derechos que ésta pueda tener. Y llama la atención relacionado con el criterio que tenemos, porque en el criterio que tenemos aparentemente la fórmula es inversa, ¿no? Ahí se privilegia por lo menos el alegato del ciudadano frente al alegato de la autoridad, ¿no? Claro, el gran tema es que no es lo mismo, déjenme decirlo, decretar la inconstitucionalidad de una norma que pudiera representar una pérdida fiscal importante que el análisis de un caso concreto o particular en donde pudiera dársele o terminarse de dar la razón al ciudadano que ya la viene arrastrando desde el juicio contencioso, ¿no? Eh, yo, yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con el régimen de excepción y no estoy de acuerdo un poco por lo que decías, César, ¿no? Eh, el, en términos reales, lo que tenemos es un sistema donde hay dos tipos de ciudadanías. Una ciudadanía de primer nivel,
que es aquella que tenga acceso a los medios para la defensa, que puede no aplicarse la norma en cuestión, y una ciudadanía de segundo nivel que, si no tiene acceso a los medios de defensa, entiéndase al amparo, pues seguirá sufriendo los efectos que tiene la norma que no ha podido decretarse inconstitucional, aunque haya sido decretada para muchos otros, ¿no? Es decir, la relatividad del juicio de amparo, en este caso, podríamos tener un gran argumento de que juega en perjuicio de la máxima protección del derecho de las y los gobernados. Claro, pero es una restricción constitucional, de acuerdo. Habría entonces que preguntarnos si la restricción constitucional vinculada con la ejecutabilidad o el estado de excepción de una norma resulta racional a la luz de los estándares internacionales, ¿no? Es decir, fíjense cómo de un tema tan pequeñito como es la tributación, ¿no? O de un tema tan aparentemente árido como es un criterio que habla de qué va primero, si el recurso de revisión o el juicio de amparo, ¿no? Hemos saltado a analizar el tema de la tributación en un concepto más abstracto y luego lo materializamos en cuestiones de derechos humanos aplicados, ¿no? Que es lo bonito de la materia, diría yo, administrativo fiscal, pero mis colegas fiscalistas dirían, no se equivoquen, no es administrativo, eso es fiscal, ¿no? Pero esa sería mi opinión, César. Pero es muy interesante. Hay que partir de una realidad, ¿no? Si el Estado necesita recursos, ¿no? Y hará todo lo posible por obtenerlos, para pagar sueldos, salarios, para funcionar como tal, para pagarle a esa burocracia que comentábamos hace unos momentos. En la historia, digamos, de la recaudación y historia fiscal mexicana, muy interesante cómo siglo XIX, ¿no? El gobierno federal o el gobierno central vivía del denominado contingente, que eran los recursos que enviaban los estados o los departamentos para sostener al gobierno central o federal, ¿no? Donde el comercio exterior jugaba un papel muy importante porque era una de las grandes fuentes de ingresos para el Estado. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que busca? Pues recaudar lo máximo posible con el menor esfuerzo posible, ¿no? Entonces se entiende claramente, es decir, no te voy a permitir, gobernado, que una declaración de inconstitucionalidad de un caso en particular afecte a todos, que me vas a dejar sin ingresos, ¿no? Los gobernados, pues estamos obligados todos a pagar impuestos, a nadie le gusta pagarlos, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? Que es la única forma de que el país funcione. Entonces, esta relatividad de la sentencia de las resoluciones del amparo, pues en materia fiscal es absolutamente ideal para el poder, ¿no? Que necesita recursos y que no va a estar de acuerdo en que se hagan declaraciones generales. En algún momento se pretendió una reforma en donde el amparo simplemente no procediera en asuntos fiscales, ¿no? Y que se quedaran resoluciones básicamente de legalidad, ¿no? Afortunadamente eso se pudo parar, pero a ver, hay una necesidad ingente del Estado de tener recursos, ¿no? Por un lado, hay una responsabilidad por parte del Estado de aplicar esos recursos donde se necesitan, que no se pierdan en el camino por las múltiples vías posibles de que estos se reduzcan. Y tercero, el Estado, ante los vicios de constitucionalidad que puedan tener o de legalidad el cobro de estos impuestos, pues hará todo lo posible para minimizar los efectos de esas declaraciones de manera que no afecte más que para el caso concreto, ¿no? Es decir, hay una realidad ahí que también hay que entender, yo creo, ¿no? El Estado requiere de esos recursos. Lo ideal o el mundo ideal es que el Estado recaude esos ingresos, esos impuestos legalmente, ¿no? Y constitucionalmente, pues, y que no nos caiga encima cobrándonos lo que no debe cobrarnos, o lo que ya pagamos, o lo que ya acreditamos que no tendríamos que pagar, o con los deducibles correspondientes, ¿no? Es un poco la historia de la humanidad, hay que decirlo, desde que se les ocurrió que teníamos que tener un gobierno y que hay que pagarle a los gobernantes. El Estado cobra impuestos
el Estado hará todo lo posible por cobrar lo más que pueda con el menor costo posible, y ciertamente los abogados nos convertimos en unos entes absolutamente incómodos, ¿no? Que estamos fastidiando con que si la legalidad o la constitucionalidad de los actos del Estado o de la autoridad, ¿no? Y que no le permitimos que nos cobren lo que se les dé la gana, cuando se les dé la gana y como se les dé la gana. Porque, hombre, en un mundo ideal, pues no habría abogados, ¿no? Y lo que se ha planteado es decir que la autoridad fiscal se arregle directamente con el contribuyente. Hombre, muchas gracias. Goliat, ¿verdad? Contra un infeliz contribuyente, por más grande que sea, que sigue siendo muy pequeño frente a la fuerza del Estado mexicano y que no puede negociar directamente. Es decir, los impuestos además no se negocian, ¿no? Se negocian algunos efectos, pero no el impuesto como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mundo ideal para el Estado? El que sea, pues que no haya abogados, que nadie se defienda, ¿no? Y que todo el mundo pague lo que le dicen que tiene que pagar, pues así todos muy contentos y ya está, ¿no? Pero pues la realidad es mucho más compleja, y todos los que tenemos que pagar impuestos, pues nos damos cuenta que muchas veces pues nos cobran de más, o podemos tener deducibles que no se nos han acreditado, etcétera, etcétera. Y ahí los abogados pues jugamos un papel fundamental, ¿no? Y hay que, el público que nos escuche, pues tiene que entender, es decir, por eso son tan necesarios los servicios de la abogacía, ¿no? Evitar que el Estado se exceda en sus funciones, y por eso requerimos también de una independencia absoluta del Poder Judicial, que pueda decirle al Estado, oiga, lo que usted quiere cobrar no se puede, o lo cobró mal, o violó tales y cuales disposiciones, y chan chan. Si por el Estado fuera, y no me refiero a al que sea, pues que no haya jueces y que no haya tampoco poder judicial, ¿eh? Y simplemente se aplica el cobro de impuestos y ahí nos vemos. Y si no te gusta, pregúntame y ya te diré yo si procede o no procede, ¿no? Gracias. Perdón, que esto podría ser, o sea, regresando un poco al criterio que estamos analizando, podría ser uno de los pocos, ¿no? Una de las pocas defensas que tiene el contribuyente, ¿no? O de los espacios donde el contribuyente ha logrado vencer a ese Estado, porque lo que te está diciendo es, estúdiese primero las razones del particular. Y si una de estas razones resulta lo suficientemente fundada, no se entre al estudio de las razones de la autoridad, porque ya se ha determinado desaparecer del mundo jurídico, ¿no? La resolución de la cual la autoridad se quejaba. Habrá que ver, y eso es el problema de este criterio, habrá que ver cuánta vida le queda, porque la dictó un colegiado a principio de año, pero la autoridad generalmente no litiga, o sea, no litiga sus criterios en colegiados. Los criterios más favorables para la autoridad se han dado en un nivel superior, es decir, el nivel de la Suprema Corte. Los colegiados, me parece, y esto sí es bueno decirlo, los colegiados suelen ser más condescendientes con los particulares, ¿no? O condescendientes con las razones de los particulares representadas por sus abogados. Pero cuando ya llegamos a la corte, yo quiero ver, y ahí lo dejaré como tarea para que lo analicemos, pues si este criterio nacido el 7 de enero ¿no? de este año, llega a cumplir cuántos años, ¿no? Por lo que está representando, un último espacio de defensa del particular, ¿no? Abonando lo que tú decías, Oscar. Sí, sin duda, Totalmente de acuerdo. muy interesante. A mí me llama mucho la atención sus comentarios porque efectivamente parece que justificamos la recaudación en la necesidad del gobierno de allegarse de recursos tanto para su manutención como para la satisfacción de otras necesidades. No olvidemos que nosotros somos parte del Estado, ¿no? Somos uno de los 3 elementos esenciales del Estado también. Y realmente el gobierno no es más que un instrumento nuestro para la satisfacción de nuestras necesidades. No me quiero poner historiador, porque aquí estoy ante grandes historiadores, entonces lo que voy a decir lo digo con muchas reservas y con las manos temblorosas. En la historia de los tributos, o sea, si ya hablamos de una teoría más que de historia real, digo, nos podemos remontar a Egipto y más atrás incluso,
para ver tributos, pero en el estudio de los tributos, tanto desde una perspectiva política, como puede ser Hobbes, como puede ser bueno, se me fue ahorita el nombre del otro, eh, o desde una perspectiva económica, como puede ser Adam Smith, y hasta economistas mucho más recientes, sí todos, y podemos incluso también, también lo menciona Santo Tomás de Aquino en una de sus cartas, este, siempre hablan de que efectivamente existe una obligación, una responsabilidad de los ciudadanos, de la población para contribuir, pero siempre mencionan también que esa contribución debe de ser proporcional. Y eso se traduce en nuestra Constitución en lo que nosotros conocemos como las garantías tributarias, en el 31, fracción cuarta. Entonces, sí es cierto, todos tenemos este deber de contribución, pero tenemos el deber de contribución dentro de los límites que marca la propia Constitución. Entonces, el hecho de que el Estado necesite recursos no puede, creo yo, convertirse en una carta abierta para que el gobierno recaude, aun cuando esta recaudación o este tributo esté configurado en una forma que atenta contra nuestras garantías tributarias. Entonces yo insistiría en esta idea de que quizás esta excepción no debiera de existir, porque justo en los tributos, que es compartir nuestra propiedad para la manutención del gobierno, la satisfacción de nuestras necesidades, deben de respetarse estas garantías constitucionales de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, y, y es la única forma en la que nosotros consentimos históricamente, si me permiten esa expresión, en compartir nuestra propiedad con este ente creado por nosotros mismos, que es el gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que una excepción a esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad va un poco en contra no solo de nuestro aparato constitucional, sino dentro de nuestra misma concepción del Estado. Sí, y por ejemplo, yo me sumaría un poquito a lo que dice el doctor Ruiz respecto a un caso que tenemos muy en la actualidad, que es el pago excesivo en cuanto a la electricidad, porque una vez que se cambiaron los medidores de una persona que pagaba 500 pesos bimestralmente, ahorita le están llegando de 4,000 pesos. Entonces, ahí decimos, sí, nos ajustamos a que el Estado necesita recursos para moverse, para pagar, para esto, para el otro, pero también ya hay un exceso en cuanto a ese tipo de impuestos. Y no me imagino la cantidad de amparos que ha creado este cobro excesivo. Pues yo creo que sí, perdón, Oscar, No, perdón, no, adelante, adelante, adelante. yo coincido en los razonamientos de fondo, ¿no? O sea, yo creo que en la teoría económica, hasta en la más extrema, el Estado es un mal necesario, ¿no? Y como mal necesario, por pequeño que éste sea, cuesta mantenerlo, ¿no? Y lo tenemos que mantener al menos para las necesidades más elementales. Te digo, en esa teoría sería seguridad, ¿no? Que nos provea seguridad y que ponga las mínimas normas. Eh, pero, pero lo que exponemos un poco en duda no es en en qué gastamos, ¿no? Los impuestos, porque ese es otro gran tema de discusión, sino cómo los particulares nos defendemos, ¿no? En términos amplios de la palabra defensa, nos defendemos de la imposición de estos impuestos. Es decir, cómo nos queremos arropar a que realmente sean equitativos, ¿no? Que sean proporcionales, que se ajusten a lo que yo puedo darle al Estado y a la colectividad, ¿no? Y ahí es donde aparecen los medios de defensa contra el Estado ejerciendo su facultad de tú me debes todo, ¿no? Y tú tratando de decir, no, mira, yo no te debo todo, sí te debo, pero te debo poquito, porque además hay que decir una realidad. En esa misma teoría económica, los agentes que participamos del cobro de impuestos vamos a maximizar nuestros beneficios y eso te traduce en voy a hacer estrategias en cómo pagarte menos. Legales, ¿eh? No estoy hablando de un tema ilegal, legales.
Pero en esas discrepancias puede venir que la autoridad te finque un crédito fiscal y luego cómo te vas a defender si tú crees que asumiste una postura en la cual con la norma pagaste determinado monto de impuestos y no el que el Estado te está diciendo, ¿no? Porque para el Estado podría decirte, ¿no? Es justo que me pagues 20 porque a mí me cuesta producirlo 15, y, ¿no? O sea, puede tener muchas racionalidades, pues, ¿no? Pero coincido en esencia. Pero perdón, Oscar, yo te arrebaté No, no, a la no. mala, te arrebaté como el Estado, a la mala, la Ah, palabra. No voy a decir el nombre de la autoridad, pero sí al estilo estatal, ¿no? No, a ver, creo que es importante tener presente otra cosa, y es que así como tenemos la obligación de pagar impuestos, tenemos el derecho de exigir que esos impuestos se apliquen correctamente, ¿no? Y que se nos cobren adecuadamente. Porque además hay una confusión social en donde pareciera que el dinero del gobierno pues es del gobierno, y que es el gobierno el que lo pone, y el gobierno el que beneficia, y el gobierno el que saca de la bolsa. No, a ver, perdón, el dinero se sale de la bolsa de todos nosotros, ¿no? Es decir, no es el gobierno el que subsidia, no es el gobierno el que apoya a tal o cual institución, ni mucho menos, ¿no? Sino somos nosotros, ¿no? Somos nosotros los que estamos pagando con las retenciones que nos hacen, con los impuestos que pagamos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos perfecto derecho a dos cosas. Uno, que se nos cobren los impuestos adecuados, en el monto adecuado, y con las eh, con la aplicación pues de las disposiciones sobre el monto adecuado que debemos de pagar, las deducciones, ¿no? Por un lado, y dos, que se apliquen esos impuestos de manera adecuada, ¿no? Es decir, que si de dónde sale el dinero para la publicidad de tal, de dónde sale el dinero, o sea, ya está el tema de la transparencia precisamente, ¿no? O sea, yo quiero saber de dónde sale el dinero para los anuncios de tal o cual cosa, ¿no? O para los viajes de tal o cual otra, ¿no? O sea, por eso tiene que haber un principio de transparencia básico, en donde yo pueda, como gobernado, que pago impuestos, ¿no? Saber a dónde van a dar mis dineros, que se los di a esa entidad que nos cuida a todos y que se encarga de que haya servicios para todos y que todo esto funcione, que haya luz, agua y demás, ¿no? Y el buen pavimento que tenemos en todo el país, sin baches, ¿no? Tenemos derecho a exigir que eso se aplique adecuadamente, ¿no? Y por lo mismo, derecho a que no me cobren más de lo que me tienen que cobrar. Los medios de defensa fiscal, en ese sentido, pues son esenciales como protectores de un derecho básico de que mis impuestos se apliquen a donde tengan que aplicarse, y que mis impuestos se me cobren como se me tienen que cobrar, y no más, ni menos. También hay que decirlo, ¿no? Nos estamos, bueno, yo estoy feliz, me encanta la materia fiscal. Nos estamos saliendo del criterio, pero no puedo resistirme a seguir por ese camino, porque tocaste, Oscar, un tema súper importante. El tema de la recaudación pues tiene dos caras, ¿no? Lo que se cobra de impuestos y el gasto público. Y de hecho el 31, fracción cuarta, tiene ambos elementos. Es obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Eh, y eso me lleva a otra reflexión que he compartido también con otros compañeros sobre, ¿tenemos o no el deber ciudadano de cubrir el gasto público cuando este gasto no atiende a las necesidades primarias de la sociedad? Pongamos un ejemplo, México, un país X de Latinoamérica, necesita inversión en su sistema de salud, necesita vacunar a su población de una pandemia global para protegerla, pero ese gobierno decide gastarlo todo en un trenecito en una infraestructura pública que no tiene un impacto nacional, en detrimento de estas necesidades. ¿Puede o no una sociedad organizada resistirse al pago de impuestos asumiendo usando como defensa, que esas contribuciones no se están utilizando en lo que esa sociedad en general considera como prioritario para ella? Pero, Fernando, no sé si quieres primero. Bueno, a ver,
hay un deber general de pagar impuestos, punto, ¿no? ¿no? Pero ese deber general de pagar impuestos, en donde si yo no puedo, porque si no sería la locura, nadie los pagaría, detener o retener el pago del impuesto derivado de que no me parece bien cómo los están aplicando, ¿no? Al menos en principio, ¿no? Mi obligación de pagar mi impuesto sobre la renta y entregar las retenciones y enterar el impuesto al valor agregado o el IEPS o lo que ustedes quieran, es un deber que ahí está y que hay que cumplir. Pero eso me genera un derecho para exigir cuentas, ¿no? O sea, quiero saber en qué los estás aplicando y que los estás aplicando bien, ¿no? Y en un momento dado tendría el sistema jurídico mexicano, el sistema de defensa fiscal mexicano, darme las posibilidades de exigir la rendición de cuentas y que si esas cuentas no están claras, pues los cambios correspondientes, ¿no? El problema ¿qué pasa si yo acredito que el impuesto, la recaudación, a ver, estos impuestos que se recaudaron para poner bebederos en todas las escuelas, con el tema de los refrescos. Bueno, ¿dónde están los bebederos? ¿No? El agua ya se hicieron las pruebas, es potable. Nuestros niños que beban del bebedero escolar instalado por el Estado mexicano están bebiendo un agua adecuada. No sabemos. No sabemos. Y tendríamos que saberlo. Es decir, ahí tendría que haber un sistema de rendición de cuentas mucho más eficiente. Vas a cobrar un impuesto para que no se consuma tal o cual producto y que en su caso se consuma agua pura. Bueno, quiero verlo. El problema es que no haya mecanismos para obligar al Estado a que cumpla con esas obligaciones, ¿no? O cómo lo hago yo para obligar al Estado mexicano que efectivamente ponga los bebederos, ponga los filtros correspondientes, les dé servicio, se hagan pruebas periódicas de la calidad del agua que se está consumiendo en esos bebederos. Es decir, hay muchos impuestos que se recaudan o ciertos impuestos que se recaudan para unos fines que no sabemos si se aplican para esos fines o no, sino que entran a la bolsa común y terminan gastándose pues en pagos de salarios, de viáticos, de viajes, pues, en fin, del funcionamiento de la burocracia estatal, ¿no? Es un dilema, pues hay un problema, es un problema serio, importante. Yo quisiera que mis impuestos se apliquen en donde tienen que aplicarse, en la educación pública, de manera que no tenga yo que pagar escuelas privadas, ¿no? En servicios médicos, de manera que no tenga yo que contratar un seguro médico impagable, ¿no? Veamos estados más desarrollados, pensamos en Francia, ¿no? Pagan 70 y tantos % de impuestos, pues sí, pero tienen servicios médicos para todos, tienen una escuela de calidad absoluta para todos, un Estado ciertamente que interviene en muchas cosas, pero que me va a decir a qué escuela puedo ir depende de mi promedio, en fin, es una cuestión mucho más organizada, mucho más racional, ¿no? Que aquí no pagamos pocos impuestos, ni mucho menos, pagamos un montón, pero ¿dónde están? El problema es que la base tributaria es chiquitita, comparada con la que debería de ser, los esfuerzos, más que para ampliar la base tributaria, están para atornillar más a los que pagan impuestos, y así no vamos a llegar a ningún lado. El pagador de impuestos que no ve esos impuestos correctamente aplicados, etcétera, pues ¿qué va a hacer? Se va a defender absolutamente respecto de ese cobro de impuestos y va a hacer todo lo posible por no pagarlos, ¿no? Eso es, y con lo cual se está dando un tiro en el pie, ciertamente, porque el Estado necesita impuestos y queremos que tener un mejor Estado, mejores servicios, hay que pagar impuestos. Es decir, es un poco un dilema que pasa, creo yo, necesariamente por la transparencia absoluta en la aplicación de los recursos fiscales, ¿no? En la rendición de cuentas sobre la aplicación de recursos fiscales y en una transparencia también y legalidad absoluta y constitucional absoluta en el cobro de impuestos, de manera que paguemos lo que tenemos que pagar y que veamos reflejado lo que pagamos en servicios, en un mejor funcionamiento del Estado, en mejor calidad, en mejor infraestructura, etcétera, ¿no? Así es. Incluso el doctor Rafael Estrada nos escribe, dice, de acuerdo, porque el estado social, el de bienestar, debe ser entendido como una mutualidad. Todos aportamos para que luego nos ayuden, o sea, nos ayudemos quienes caen en una vulnerabilidad. El problema es que en América Latina nunca, casi nunca,
la mutualidad, sino más bien la rapacidad. Usted, maestro Fernando, ¿qué nos podría aportar? Fíjense, yo me quedé pensando, si nosotros nos vamos al estudio en abstracto del texto constitucional, en teoría, la receta que nos dice el doctor Ruiz, ahí está, ¿no? Es decir, a partir de la posibilidad de que la soberanía reside en el pueblo y ésta determina su forma de, ¿no? Su forma de gobierno y elige a sus autoridades, pues en realidad lo que está eligiendo es a los administradores de los recursos, ¿no? Y con ello al programa que tienen dichos administradores, es decir, al programa de gasto, ¿no? Es el que está eligiendo. Con un mínimo de contenido social protegido o pretendidamente protegido a través de esto que bien decía el doctor Estrada, de este Estado social, a partir del capítulo primero de nuestra Constitución, ¿no? Con un mínimo indispensable de condiciones para que todos, con independencia de la fuerza política que esté, cuenten con una mínima protección. Es decir, el texto en abstracto no suena mal, parece que tiene la receta, ¿no? O sea, tú estás obligado a contribuir, la respuesta es sí, en la medida de tus posibilidades y proporciones, ¿no? Pero además puedes elegir en qué se va a utilizar este gasto, y aunque elijas y no formes parte de esa mayoría que lleva la elección ganadora, tienes un mínimo de protección garantizado con esta cobertura, ¿no? Esa es la receta en abstracto. Pero del plato a la boca se cae la sopa y la nuestra en América Latina se regó por toda la mesa, ¿no? Es decir, lo que quiero decirles es que, como bien lo señala el doctor Estrada, ya lo que sucede es que nuestros impuestos alimentan, primero, una amplísima burocracia, ¿no? Porque hay que decirlo, la mayor parte del gasto del gobierno o de los gobiernos es en ese gasto corriente, ¿no? Que no necesariamente genera valor, sino que es gasto, ¿no? Y segundo, el poco que queda, ¿no? Pues se va a proyectos de calidad cuestionable, ¿no? No por los proyectos mismos, sino porque siempre resulta que lo que debía costar 1 termina costando 40, ¿no? Y que eso está plagado de irregularidades y que esas irregularidades se traducen en una pérdida del recurso que debía ser destinado para la atención de prioridades, ¿no? Ojalá que en algún momento no sea necesario pelearnos con la autoridad y paguemos los impuestos con gusto. Es decir, ojalá que algún día esta relación que planteaba el sistema de administración tributaria diciendo, ponte al día con tu, ¿no? Con tu amiga la tesorería, ojalá que sea tan rosa como la canción, ¿no? Ojalá que sí. La realidad es que la relación que tiene el gobernado con la autoridad se parece más a Dolores que a Lolita, ¿no? Siguiendo con la narrativa gubernamental. Es decir, pareciera que el tema de los impuestos, por lo menos en México, es un tema de una relación complicada. Siempre vamos a estar peleando con la autoridad. Pero el origen, lo señala muy bien Oscar, no está no está en no querer pagar por no querer pagar. Está en no querer pagar porque no veo que pagar me represente en el fondo un beneficio como colectividad y como individuo, ¿no? Es decir, si tuviéramos servicios de calidad educativa, si tuviéramos servicios de calidad de salud, si tuviéramos un sistema de seguridad con alta tecnología, es decir, si viéramos que esos impuestos que estamos pagando se están invirtiendo en beneficio de la colectividad, mejorando la situación de vulnerabilidad y mejorando aún las condiciones de la colectividad, aún la no vulnerable, la relación de odio se volvería una relación de amor. Pero esta necesidad de pelearte con la autoridad por lo que te cobra es porque en la medida en que tú le pagues menos, puedes satisfacer mejor los huecos que está dejando la propia autoridad, ¿no? O sea, sería
una reflexión un poco más macro, que se vuelve un problema como el del perro que persigue su cola, porque el gobierno dice no me alcanza, te cobro más, no te quiero pagar más porque no te alcanza y no me das más, y entonces se vuelve un problema, me parece, circular, ¿no? ¿Se podrá resolver algún día? Quiero ser optimista, yo pensaría que algún día, pero tal vez no nos toque verlo a nosotros, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ambos por sus reflexiones. Efectivamente, hoy en día no tenemos un control sobre el gasto público más que la rendición de cuentas y aún así eso es más informativo y se vuelve a lo mejor un tema de control político, ¿no? Si la rendición de cuentas no es la adecuada, lo único que nos queda como ciudadanos pues es reflejarlo eso en la siguiente jornada electoral, ¿no? Nuestro descontento. No existe a día de hoy una herramienta jurídica que nos permita defendernos ante un mal uso de lo que se recauda de nuestros impuestos, ¿no? Históricamente, bueno, hace unos 10, 15 años se intentó hacer por un par de ciudadanos en el Reino Unido, quisieron convertir en derecho humano no taxation without representation, estaban en contra de financiar estaban en contra de que el Reino Unido estuviera apoyando la guerra en Irak, me parece. Entonces decían, nosotros no estamos de acuerdo con esa guerra, nosotros no queremos que nuestros impuestos se usen para eso, entonces no queremos pagarlos. Obviamente perdieron el asunto, porque este tipo de defensa me parece que como individuos, como persona, pues, tiende al fracaso, ¿no? O sea, como bien decía don Oscar Cruz Barney, imagínense si cada uno de nosotros decimos, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con el Tren Maya, no, yo no estoy de acuerdo con la refinería, no, yo no estoy de acuerdo con que haya 500 diputados, ¿no? O sea, habría 1000 excusas para no pagar impuestos. Creo que la única forma en la que funcionaría es una defensa jurídica, así sería cuando es en general la colectividad la que no está de acuerdo con políticas generales de gasto público. Creo que el único ejemplo que podría más o menos acercarse a algo así es lo de las 13 colonias de Estados Unidos, que en algún momento, ante su falta de representación en el Parlamento británico, dijeron, no taxation, ahí de hecho es donde se origina el no taxation without representation, no pago impuestos si no estoy representado, y pues derivó en la independencia de las 13 colonias que hoy son los Estados Unidos de América, ¿no? En fin, muchísimas gracias a ambos por estas reflexiones. Yo he disfrutado mucho esta intervención como invitado realmente, pero agradezco mucho las reflexiones de ambos y bueno, no tengo yo al menos nada más que decir. Entonces, doña Joana, por favor, adelante. Y pues muchas gracias, ha sido muy enriquecedora, una tarde muy placentera. No sé si ustedes tengan algo más, algún punto por definir. A mí me gustaría nada más dar lectura al comentario de Rafael Estrada, refiriéndose al tema de la inconformidad del pago, a la aplicación de los impuestos pagados, ¿no? Como Thoreau, que fue a la cárcel por no pagar impuestos al gobierno de Polk para financiar la guerra contra México. Efectivamente, la guerra absolutamente más injusta de este mundo, bueno, hay otras, pero esta es una de ellas, donde no pienso financiar esa guerra absolutamente injusta y absurda. Y pues, ¿cuál es la respuesta del Estado? Pues cárcel, por no pagar los impuestos. Sin embargo, había una causa justa en ese sentido para no pagarlos, ¿no? Creo yo que tenemos que pensar en el diseño, en la construcción de un sistema fiscal más adecuado, más justo, más que promueva la inversión, que promueva el desarrollo de empleos, que promueva la creación industrial, el desarrollo agrícola, etcétera, etcétera. Es lo que tenemos si nada más están pensando a ver cómo le sacamos más, le exprimimos más el tuétano a los pocos contribuyentes que existen. Hay que meter a todos a pagar impuestos, eso sí, parejo, pero que cada quien pague los impuestos conforme a su capacidad, a su ingreso, a su nivel de gasto. En ese sentido, los impuestos al consumo pues pueden ser impuestos que reflejen más una realidad de vida o una realidad de consumo, de gasto, por parte del contribuyente. Nada más y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, compartir con Fernando Zúñiga, contigo, César Ruiz y bueno, Rafael Estrada, muchísimas gracias. Desde luego, Joana Guadarrama por su invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, maestro. Yo primero sumarme al agradecimiento por permitirme estar aquí con mentes tan brillantes todas, ¿no? Muchas gracias
A ti, Joana, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, doctor Rafael Estrada, doctor César Ruiz, muchas gracias por darnos esta tarde para compartir un poco de criterios y maldades, ¿no? Yo lo diría así, de un tribunal como el colegiado que se atreve de pronto y la corte le revira y ya nos metimos hasta fundamentos del Estado mismo. Comparto la reflexión del doctor Cruz Barney en el sentido de que no debiéramos tener una tensión permanente entre recaudación y ciudadanía, ¿no? Al contrario, debiera haber una relación mucho más cordial, aun cuando se trate de un pago, y que esa relación se vuelve más cordial cuando el pago no solo se vuelve equitativo y justo, sino se traduce en beneficios palpables, reales, para la ciudadanía, ¿no? Eh, Cuando el pago se traduce en generar condiciones de mejora en todos los sentidos, se destensa esta relación donde, como la tenemos hoy, la ciudadanía busca no pagar y el Estado busca cobrar, ¿no? Yo creo que el justo medio, el punto medio podría acercarse poquito a poco, sobre todo en nuestro país, y ojalá que lo alcancemos. Pero mientras eso sucede, celebro la emisión de los criterios como el que hemos estudiado hoy, donde se da la ventaja a la ciudadanía para que a través del medio constitucional de protección como es el amparo, pueda hacer valer sus derechos frente o primigeniamente frente a la autoridad, ¿no? Que son pocos los espacios donde la ciudadanía todavía ha tenido, siguiendo la paráfrasis que marcaba el doctor Cruz Barney, donde Goliat, ¿no? Ha sido alguna vez, este aparato grande del Estado ha sido alguna vez vencido en los pequeños espacios, ¿no? Muchas Claro, gracias. gracias a ambos. ¿Usted, doctor, algo con los Sí, que... perdón, la verdad es que todavía ando convaleciente, entonces ando un poco dormido, disculpen ustedes mi lentitud mental. Pero tenía otro comentario que ahorita afortunadamente con lo que acaban de comentar me regresó a la cabeza, sobre lo que hablaban del círculo, ¿no? Del perro que siguiéndose su cola. Como lo tenemos en América Latina en general, no solo en México, pues sí parece es un círculo vicioso, pero también podemos convertirlo en un círculo virtuoso y tiene que ver con lo que menciona el doctor Cruz Barney. Hace tiempo en un país de África subsahariana central, este, pues solicitaron ayuda al Banco Mundial porque querían aumentar su recaudación y como hemos estado platicando toda esta tarde, pues el Estado necesita recursos pues, para poder salir de sus baches. Entonces va el equipo del Banco Mundial y pues ellos esperaban pues, apoyo en, ¿no? Una reforma tributaria y mejoramos aquí la base, las leyes las fiscales son más sólidas, los tribunales. Esperaban algo realmente profundo en materia fiscal. Después de un tiempo que estuvo ahí el equipo del Banco Mundial, lo que le dijeron es, a ver, pues realmente aquí es un poco más simple. Necesitas alumbrado público y resanar las calles. Y el gobierno dice, pero, o sea, ¿eso cómo va a ayudar a la recaudación? O sea, era una situación de tal abandono que la gente simple y sencillamente no quería pagar impuestos o se rehusaba a pagar impuestos porque no los veía trabajar. Entonces, había tanto por hacer que la sugerencia fue, esto tan simple va a ser muy visible y vas a lograr que aumente tu recaudación. El país siguió la recomendación y efectivamente hubo un aumento significativo de la recaudación. ¿Por qué? Porque la gente ya veía trabajar sus impuestos. Mencionaba, ese ejemplo me llama la atención y a lo mejor por lo que decía el maestro Zúñiga, ¿no? A lo mejor nosotros no lo alcanzamos a ver, a lo mejor sí, porque a lo mejor las soluciones no son tan complicadas y sus efectos pueden ser inmediatos si los gobiernos atinan a satisfacer las necesidades más importantes para la sociedad que representan. Y nada más para, ya como corolario, justo eso es lo que pasa en los países nórdicos. O sea, si bien Francia tiene una recaudación alta de alrededor del 50%, 60% incluso, en los países nórdicos la recaudación rebasa el 70%. Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega incluso. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente
no solo no hay una baja recaudación, sino existe un compromiso de la población por contribuir a este gasto, aun cuando la tasa sea tan alta. Y estoy hablando solo de la tasa de ISR, no todos los demás impuestos indirectos. Es porque, como bien decía el doctor, o sea, tenemos caminos geniales, tenemos un servicio de educación gratuita de excelencia, tenemos servicios de salud de excelencia, tenemos transporte público de excelencia. Los casos de corrupción no son realmente significativos, entonces la gente quiere pagar más impuestos porque sabe que sus impuestos le retribuyen en una justa medida, ¿no? Entonces, quizás eso es nosotros lo que necesitamos más en América Latina es un poco de cambio cultural, que así, si a lo mejor algunos caprichos gubernamentales se tienen que cumplir, al mismo tiempo se atendieran necesidades básicas para nosotros, quizás eso aumentaría muchísimo la recaudación, que como bien dice el doctor, por ejemplo, pues puede ser a través de los impuestos al consumo, que son mucho más eficientes para recaudación y para evitar la evasión y la ilusión. Pero en fin, esto nos daría plática para otro momento. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Estrada, que siempre, a pesar de que tiene 1001 compromisos personales, profesionales, académicos, siempre está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Joana Guadarrama, por su conducción. Y adelante, por favor, con Claro. Sí, pues el- muchas gracias nuevamente al doctor Oscar Cruz y al maestro Fernando Zúñiga. Ha sido un placer para la Fundación Aguirre, Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos tenerlos con nosotros. Les vamos a hacer llegar un diploma para ambos. Ahorita se va a mostrar de forma en Zoom, pero se los haremos llegar de forma física. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto volvamos a tenerlos en algún programa más. Ha sido muy enriquecedor. Y a nuestro público, pues los invitamos nuevamente a seguirnos en nuestro próximo programa los jueves a las 18:30 horas. Que estén muy bien. Buenas noches.